Pues muy bien, ya somos 37 participantes y si les parece, pues vamos a dar comienzo a esta sesión. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta sesión que ha organizado la Red Cochrane Iberoamericana sobre la evidencia Cochrane en la Wikipedia en español. Aquí tienen el programa de la sesión que, bueno, pues como ven, tiene dos partes. Una primera en la que a continuación de mi presentación, que será breve, para destacar algo que probablemente no necesita ser destacado porque está en el ánimo de todos los que estamos aquí presentes. Vendrán dos ponencias para comentar algunas experiencias ya previas del proyecto Wikipedia Cochrane en español y también resaltar la oportunidad y el reto que representa este proyecto para la comunidad Cochrane de la red iberoamericana. Y la segunda parte, el plato fuerte de este evento, pues será precisamente un taller para wikipedistas, para todas las personas con poca, ninguna o quizá algunos un poco más de experiencia en la edición de la Wikipedia para ir incorporando la evidencia Cochrane. Por mi parte, simplemente quería, bueno, pues dar tres pinceladas, resaltar tres aspectos. En primer lugar, la Wikipedia, bueno, pues recordad que es una de las webs más populares, y cuando decimos más populares decimos de todas las grandes sitios de internet encabezados por Google y YouTube. Es, digamos, ya que ahora que ha cumplido, creo que este año 20 años, es una de las iniciativas que mantienen el espíritu original colaborativo de Internet, de sus comienzos. No es una empresa comercial, no tiene algoritmos comerciales ni inversores que exijan tener beneficios, ¿no? Se mantiene exclusivamente por donaciones y está actualizada al día por millones de voluntarios. El rigor, sin embargo, de esta enciclopedia, ha sido esto estudiado en algunos trabajos, es igual o muy superior al de las enciclopedias de expertos clásicas como la británica y otras, y tanto es así que está reconocido como fuerte autoridad que utilizan pues, empresas como Google, como Facebook, como los asistentes de Apple o de Amazon, ¿no? En cuanto... A ver, un segundito. Bueno, en cuanto... Perdón. ¿Me ven la pantalla o se ha ido? Ya regresó. Ya regresó, venga. Bien, en cuanto a fuente de información de salud, bueno, pues la Wikipedia es sin duda la fuente de información más leída del mundo. Sus artículos tienen una base científica sólida. En una muestra que se analizó de 11.000 y pico artículos, se comprobó que tenían, pues ya ven, 100 y pico mil referencias de unas 15.000 revistas médicas, ¿no? Es además una enciclopedia que se actualiza muy rápidamente. A ver, tengo aquí yo una pantalla. A ver, un segundito que me impide ver. Vaya. Perdonad. Bien, bueno, como decía, es una enciclopedia, un recurso que se actualiza muy rápidamente y que tiene un gran fondo, ¿no? Para darnos una idea, en el último año, en el año 2020,
se publicaron, pues fijaros, 6.950 artículos en 188 lenguas que tuvieron, en relación con la COVID estoy hablando, 600 millones de visitas. En español fue la segunda lengua más visitada por detrás del inglés, y estos artículos pues registraron cerca de 1 millón de ediciones por 97.000 editores. En cuanto, como último apunte, la relevancia de Cochrane, de la evidencia Cochrane en la Wikipedia, hay que resaltar que la base de datos Cochrane de revisiones sistemáticas, que es, entre otras cosas, también una revista, no es solo una base de datos, es la revista científica más citada en la Wikipedia, por delante de revistas médicas como el New England o The Lancet y de otras revistas científicas de primera fila como Nature, Science o los Proceedings, ¿no? La información de salud de la Wikipedia, esto es algo importante, la leen e interesa a todos los públicos que son de interés para Cochrane, público general, pacientes, profesionales sanitarios, responsables de políticas de salud, periodistas. En concreto, la consultan el 50-70% de los médicos y el 90% de los estudiantes de medicina, ¿no? Por tanto, está claro que la Wikipedia representa una gran oportunidad para difundir la evidencia Cochrane. Es un canal potentísimo. Como decíamos al comenzar esta reunión, ya hay experiencias, ya se han dado los primeros pasos, y ahora de lo que se trata es de consolidar este proyecto, de que se vayan incorporando cada vez más wikipedistas de nuestra red y que podamos entre todos desarrollar este proyecto colaborativo para que la evidencia Cochrane tenga una mayor presencia en la Wikipedia. Y eso es todo. Ahora doy paso a ver la siguiente ponencia. Perdonad. ¿Sí? Sí. Ay, perdona. Voy a compartir pantalla, dejar de compartir pantalla. ¿Me oís? Marta, ¿me oyes? ¿Puedes dar Sí. paso o hacer que puedan los siguientes ponentes compartir pantalla? Sí, son todos cojos, pueden compartirla. Perfecto. Pues Camila. En el orden tenemos que Camila, ¿no? Nos platicaría sobre su experiencia. Sí. Gracias. Hola, Camila. Sí, hola, ¿me escuchan? Perdonad, pero es que se me ha ido la pantalla y estaba hablando un poquito a ciegas, pero bueno, sé que ibais ahora, era vuestro turno, Camila. O sea que adelante. Gracias. Bueno, es un gusto poder estar hoy en esta sesión con ustedes desde distintas partes del mundo y saber que este proyecto de Wikipedia Cochrane está ya en marcha. Como muchas iniciativas de Cochrane para mejorar y facilitar el acceso a la evidencia, desde hoy contaremos con varios voluntarios, quienes serán los nuevos wikipedistas que nos apoyen a juntos llevar este proyecto adelante. Y quizás algunas personas ya estén familiarizadas con este proyecto, para otras será algo nuevo. Y ha sido un tiempo ya que vamos trabajando en este proyecto para darle forma, y de la manera que iniciamos desde Cochrane, Ecuador, fue principalmente a través de la construcción de la página del proyecto en la plataforma de Wikipedia. Inicialmente esta página se encontraba únicamente en inglés, ahora tenemos la versión en español y bueno, como ha mencionado Gonzalo, la idea es poder irla trabajando en diversos idiomas. Aquí me gustaría agradecer el trabajo de 3 personas que colaboraron mucho en esto, quizás ya estén conectadas: Karen Serrano, Natalie Bonilla y Gabriela Villavicencio. Y bueno, también me gustaría compartirles brevemente el trabajo que hemos realizado
y así también puedan navegar con mayor facilidad en esta página, tener una idea de en qué consiste el proyecto, cómo trabajarlo y también una idea breve de qué queda por hacer. Entonces, bueno, como aquí pueden ver, esta es la página del proyecto en español. Tenemos la versión en inglés. Inicialmente aquí está la página de bienvenida, donde hay una breve descripción de la colaboración Wikipedia-Cochrane, cómo pueden involucrarse, de qué se trata el proyecto, cómo trabaja Cochrane. Y tenemos más adelante la sección de cómo editar, con un breve manual sobre edición en Wikipedia de artículos de ciencias de la salud. Y estas guías mucho más detalladas de, por ejemplo, aquí, cómo editar en general en el área de medicina o salud. Aquí tenemos una pestaña sobre el manual de estilo, de acuerdo a las reglas que también tiene la enciclopedia. Tenemos esta otra pestaña sobre las fuentes fiables, que obviamente para esta colaboración nosotros trabajamos principalmente con revisiones Cochrane, pero es importante tener esta parte en cuenta. También tenemos esta parte de conflictos de interés, tanto sobre los artículos que nosotros tomamos para añadir a las distintas páginas de Wikipedia, y también conflictos de interés propio que podamos tener. Y finalmente está esta pestaña que debido a la traducción en inglés se llama peso debido e indebido, que en realidad se enfoca a cómo escribir artículos que sean neutrales en Wikipedia. Tenemos aquí otra sección que se llama cómo empezar, donde vemos paso por paso cómo convertirnos en wikipedistas para este proyecto, y que obviamente el taller de hoy servirá mucho para poder tener esto más claro y ya poner en práctica. Y algo en lo que nos enfocamos, que fue un trabajo un poco extenso, es el desarrollo de esta tabla, que es muy importante para nosotros, ya que esta tabla incluye el número de revisiones que se han publicado en Cochrane en los últimos 10 años, divididas por Red Cochrane y a su vez por los grupos que pertenecen a la red. Aquí tenemos el total de revisiones publicadas por cada grupo en los últimos 10 años, el número de revisiones que se han incluido en Wikipedia de acuerdo a cada grupo, y esto en su equivalente al porcentaje de cobertura en Wikipedia y lo que falta por hacer. Como ustedes pueden ver, la mayoría están sobre el 90%, entonces hay mucho trabajo por hacer. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos el grupo de esquizofrenia, en el que se han publicado 149 artículos, revisiones Cochrane en los últimos 10 años, de los cuales únicamente 8 están en Wikipedia, que equivale al 5%, y aún quedan 95% por incluir. Si ustedes dan clic en este link, tendrán acceso a todas las revisiones que aún no están incluidas en Wikipedia y que podrán revisar para añadir a diversas páginas de la enciclopedia. Esta tabla se actualizará cada 3 o 6 meses, dependiendo de también el trabajo que se va realizando, por lo que estas listas también se actualizarán. Aquí hay una sección que es una especie de blog, podríamos llamarlo, donde se habla del proyecto y que también se incluyen fechas importantes como el editatón en el que estamos hoy. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, esta página ha sido el trabajo o la experiencia de Ecuador en el proyecto, sobre todo que está ligada a generar el proyecto en la plataforma. Y aquí también como pilotaje quisiera recalcar que contamos con el apoyo de Cochrane Argentina, quienes desarrollaron sobre todo ediciones tipo editatón en temas de urología, el cual ha sido su tema de enfoque. Y bueno, esperamos tener muchas más contribuciones de los nuevos y las nuevas wikipedistas para que las revisiones Cochrane sean incluidas en la plataforma de Wikipedia, y que de esta manera también Wikipedia
desde el área de ciencias de la salud sea más confiable y que la evidencia de Cochrane sea más accesible. Eso, muchas gracias. Gracias, Camila. Y también muchas felicidades por el trabajo que han realizado. Gracias. Sí, ha sido con varios voluntarios, bueno, voluntarias también. No sé si Mario está conectado, que también está prevista su participación. Camila. No he visto entrar a Mario. Igual ha entrado con otro nombre, pero en todo caso no veo que esté conectado. Muy bien. Pues entonces seguimos con el programa. Ahora era el turno de Necha y Alejandro Posadas para explicarnos un poco esos retos y oportunidades que representa la difusión de la evidencia Cochrane en la plataforma de Wikipedia. Cuando queráis entonces, Necha y Alejandro y Alex. Alex, ¿tienes preparadas tus diapositivas? Sí, sí las Tiene yo tengo. proyecto. Ok, va. Vale. Bueno, dándole seguimiento justamente a lo que estaban comentando actualmente, existen retos y oportunidades como se podrán dar cuenta. Justamente esta colaboración Cochrane y Wikipedia que surge a partir del 2014 con el objetivo de justamente esta plataforma tan popular que tiene acceso a la mayoría de las personas, creo que incluso no me van a dejar mentir los que están aquí. Es más fácil que incluso una persona, digamos, que no está asociada a la salud, busque una cuestión de salud asociada a, por ejemplo, en Wikipedia. No es más probable que conozca Wikipedia que conozca principalmente Cochrane o que conozca otra parte. Entonces, contemplando el impacto que tiene Wikipedia actualmente, tenemos justamente esta obligación de la diseminación de la información. La realidad es que un número mayor de profesionales de la salud, como mencionaba, cada vez está ocupando más los espacios digitales. Desafortunadamente, no todo lo que está en las redes sociales o por ejemplo en las plataformas, en Google, todas estas áreas que nosotros tenemos, pues necesariamente la información está basada en evidencia. De hecho, actualmente pues nos presentamos con la parte de la infodemia, ¿no? Demasiada información que no necesariamente es la que tiene mayor respaldo. Y la realidad es que por cuestiones de salud, como bien mencionaba Gonzalo, 280 millones de consultas se relacionan a parte de la salud y usualmente utilizan Google, ¿no? Y pues tenemos clásico el ejemplo, ¿no? Es que me duele una pierna que tengo y sale en las bases de datos, ¿no? Cáncer de pierna, ¿no? Qué sé yo. Entonces, esto, pues desafortunadamente, nos ha alejado justamente de la diseminación apropiada de la evidencia. La realidad es que Wikipedia actualmente en la red es el quinto sitio más popular. Y realmente, incluso a pesar de que en las áreas de la salud no se recomiende pues el uso de Wikipedia, es una de las recursos sanitarios más importantes que existen, ¿no? Y la realidad es que aproximadamente los artículos de la Wikipedia muy relacionados con medicina son consultados más de 10 millones de veces al día. Imagínense la cantidad de personas que revisan esta información y retoman lo que está ahí, ¿no? El impacto que puede tener esto. Por otro lado, como bien mencionaba ahorita la doctora Camila, estos esfuerzos de traducción, asociaciones con organizaciones, Cochrane Ecuador, Cochrane Argentina, que han estado trabajando ahora sí de manera importante desarrollando este proyecto, justamente van con el objetivo de que puedan tener información de la más actual y de la más, con la mejor calidad que exista. La realidad es que más de 3,000 revisiones sistemáticas, pues en Cochrane se citan en los artículos de Wikipedia. Retomando un poco esto, no todos son buenas noticias, ¿no?
La realidad es que, como bien mencionaba ahorita la doctora Camila, nos hemos enfrentado a varias dificultades. Entre ellos es que ha sido muy complicado mantener actualizada la Wikipedia con la investigación de vanguardia. Esto no es algo que yo me lo haya inventado ni nada de eso. De hecho, en las estimaciones que sacan diferentes autores es lo que se ha reportado. Justamente por eso se necesita una red más amplia de personas que puedan traspasar esta información que se está encontrando a partir de Cochrane y las revisiones sistemáticas a lo que es la misma Wikipedia. Y sobre todo, que actualmente se publican pues cada mes 30 nuevas revisiones, principalmente de Cochrane, sobre nuevos temas, y se van actualizando de temas. Recuerden que las revisiones sistemáticas tienen hasta 2 años de vigencia, se tienen que ir actualizando porque puede ir cambiando dependiendo de la información que se está teniendo. Por otro lado, existe una discordancia desafortunadamente relacionada con la presentación de Wikipedia y las revisiones sistemáticas, y es una importante oportunidad por parte de las dos organizaciones para poder armonizar este contenido y que justamente puedan haber dos tipos de difusión, de diseminación de la información, y además que puedan haber muy relacionado con lo que se está desarrollando. Por otro lado, no solamente ir actualizando por actualizar, sino que también se han detectado cuáles son los temas más relevantes que tienen mayor búsquedas para poder justamente darle prioridad a estas necesidades de la salud que se están presentando y posteriormente ir cubriendo, ¿no? De hecho, se han hecho programas a nivel habla inglesa justamente para ir actualizando y aterrizando este tipo de información. Y bueno, tenemos algunas herramientas, ¿no? Como el SIDS Tools, que permite principalmente, es un programa que lo que permite es pasar de lo que son las tablas que genera RefMan, es un programa que se utiliza para las revisiones sistemáticas, incluso para que se pueda presentar de una manera adecuada y de manera muy amable para las personas de la información retomada, ¿no? Que aquí tal vez no tiene tanta calidad, no está en HD. Esto lo saqué del artículo principalmente, pero así se vería, ¿no? El resultado, los descubrimientos y lo que se ha encontrado a favor y en contra. Y bueno, también tenemos otras herramientas al respecto. El motivo por el cual estamos justamente hoy reunidos es también para invitarlos muy relacionado a este movimiento y este esfuerzo que desde hace tiempo se está planteando, ¿no? Y que justamente se pueda generar la actualización. Uno de los objetivos, por ejemplo, del Early Career Professional Cochrane también es la diseminación, tanto para los profesionales como los consumidores. Y la manera en que podemos hacer esta traducción o lenguaje de interfaz de lo que realmente son las revisiones sistemáticas a lo que es los artículos es mediante esta implementación. Y va muy de la mano justamente con estos esfuerzos en conjunto. Entonces sí es un pequeño equilibrio que se tiene que tomar en cuenta para su realización, ¿no? Y que justamente es esta parte de venir a entrenarnos, venir a saber cómo por ejemplo, se sube, como bien mencionaba la doctora Camila, cómo se escribe de manera sin sesgos, por ejemplo, de manera clara un artículo. Hay guías como las guías MEDS, o las guías MESIR, que me sorprendió, literalmente te van diciendo lo mínimo necesario que debes de poner, sin evitar, sin llegar a decir, sin variar, sin llegar a echar choro, ni nada de este tipo de cosas, y que puedas realmente difundir la información de forma adecuada, ¿no? Entonces esto es importantísimo retomarlo. Muchísimas gracias, Alex. Y bueno, yo quisiera complementar sobre el impacto que puede tener nuestro trabajo realizándolo, en este caso, cómo alimentar la Wikipedia con no solo participando en el proyecto de Cochrane, sino que también es unir las comunidades que trabajan ya en el Wikiproyecto en este caso, de medicina. Es muy importante que la comunidad de Cochrane pueda acercar cada vez más a veteranos wikipedistas también que han trabajado en los artículos generados en la Wikipedia del proyecto de medicina. Y definitivamente hay grandes colaboradores que reconocen, en este caso, una fuente confiable, como puede ser en este caso la generación de las revisiones sistemáticas y sobre todo el acompañamiento que tiene los procesos editoriales de Cochrane,
que definitivamente terminarán fortaleciendo pues el contenido de lo que se presenta en cualquiera de las secciones creadas en la Wikipedia, ¿no? Entonces, definitivamente es un punto de partida para que todos los que estamos aquí presentes decidamos animarnos, involucrarnos tanto en Cochrane como involucrarnos en la Wikipedia. Puede haber quienes ya sean experimentados, autores, en este caso de revisiones sistemáticas, o que puedan ser personas ya involucradas activamente en la organización con algún rol en específico, pero definitivamente algo que tenemos que hacer es involucrar ambas organizaciones para mejorar, en este caso, la salud, ¿no? Es una forma en la cual nosotros podemos acercar el conocimiento que se está produciendo a través de estas investigaciones a un público más amplio, ¿no? Entonces, algo que quisiera yo presentarles aquí, denme un segundo. Okay. Bueno, Camila ya les habló respecto del panel que tenemos para el proyecto del Wikiproyecto Medicina Cochrane, que está alojado como parte de las secciones de Wikiproyecto Medicina. Tenemos varias secciones donde amablemente el equipo que ya había trabajado previamente, como fue Cochrane Ecuador, Argentina, realmente la guía que nos dejó ya Gabriela Villaseñor, ha sido muy útil, que es una traducción de la guía que tenemos de Wikimedicina y sobre todo gran parte de los elementos que están integrados en estas guías que previamente se encontraban en inglés y que también la misma comunidad que está en este caso trabajando en el proyecto de Wikimedicina la han complementado de forma muy importante. Dentro de los elementos de esta guía, esta es la guía que ustedes encontrarán, que igual brevemente la mostró Camila, es la guía que generó Gabriela y que definitivamente debe ser nuestro punto de partida. A continuación, Martín y yo les platicaremos desde cómo generar una cuenta, cómo identificar los proyectos, cómo pueden ustedes iniciarse, en este caso, con tener un perfil y sobre todo, en ese perfil de usuario, ustedes también decir dónde están colaborando y cuáles son sus intenciones de participar aquí en la Wikipedia. Algo que hemos identificado es que es una comunidad muy dinámica, donde las reglas se van construyendo y definitivamente en nuestro proyecto de Wikipedia Cochrane, estaremos abiertos a procesos de mejora, ¿no? Definitivamente, algo que necesitamos inicialmente, pues es identificar quiénes estamos colaborando también en este proyecto para llevar ese contacto, no solo a través de la plataforma de la Wikipedia, sino que pudiéramos tener reuniones que nos permitan, en este caso, pues ponernos de acuerdo hacia dónde podemos, en este caso, avanzar más rápidamente y más efectivamente en poder trasladar y traducir esta investigación en la Wikipedia. Ejemplo de ello, tenemos artículos recientemente publicados, por ejemplo, la revisión sistemática Cochrane, que es una de las revisiones sistemáticas más, en este caso, más citadas en este momento, más discutidas con métricas alternativas, y no se encontraba previamente en el capítulo de ivermectina, ¿no? Entonces, son parte de las listas de prioridades donde nosotros estemos identificando tópicos calientes, tal cual como lo decía en este caso Alejandro, y que lo platiquemos con la comunidad de Wikipedia Medicina, ¿no? Es importante, lo vamos a platicar en un momento, que además del botón del artículo que podemos encontrar aquí en la Wikipedia, encontraremos un botón que se llama discusión, ¿no? Y este botón de discusión nos sirve a nosotros para informar a la comunidad que está trabajando en estos artículos respecto a nuevos hallazgos, a discusión sobre los temas, porque definitivamente es una comunidad que se mantiene activa y que discute y que llega a acuerdos como tal. Y de esa manera nosotros hemos podido construir dentro de los artículos de la Wikipedia, porque veremos que existen diversas dificultades cuando se ha emprendido de diferentes maneras la participación que pueden tenerse en estos proyectos, ¿no? Aquí les presento las métricas ofrecidas por Altmetric, en este caso de la revisión sistemática de ivermectina para prevenir o tratar COVID-19, que fue una revisión sistemática recientemente publicada, y como pueden ver, su score de atención presente en Altmetric pues es uno de los más
en este caso, extensos que pudiéramos tener o que se han difundido bastante dentro de las redes sociales y otros tipos de métricas alternativas. Y aquí señalo, por ejemplo, la Wikipedia sobre cuáles han sido los artículos de Wikipedia donde ha aparecido esta citación de esta revisión sistemática, que en este caso han sido en 7 ocasiones, tanto en la Wikipedia en español, en 2 artículos de la Wikipedia en portugués, un artículo de ivermectina de la Wikipedia en alemán y en este caso 2 artículos en inglés y 1 en japonés. Entonces podemos ver cómo va integrándose en este caso gracias a los colaboradores y a los usuarios tanto de las comunidades médicas como cualquier otro wikipedista que haya identificado este tipo de evidencia y que lo proponga en este caso a la comunidad para que pueda en este caso hacerse su difusión, ¿no? Podemos ver que existen trabajos ya previamente publicados. Por ejemplo, me encontré con este documento bastante interesante publicado por nuestra colaboradora Jennifer Dawson, donde podemos identificar cómo se ha hecho un ingreso, en este caso, de wikipedistas, estudiantes de medicina, y se ha buscado enseñar medicina basada en evidencia utilizando la Wikipedia como una plataforma. Es un documento que fue publicado el año pasado y lo que me llama más la atención y que me gustaría compartir con ustedes es las barreras y los retos presentes al momento de generar este tipo de implementaciones, ¿no? Podemos ver que gran parte de las barreras identificadas principalmente en este documento y descrito en este caso por los autores de este trabajo, es la carga de trabajo generada para alcanzar en este caso la posibilidad de la redacción de un documento en la Wikipedia, ¿no? Estamos viendo que afortunadamente las habilidades que poseen los estudiantes, en este caso de medicina, pues tienen una alta capacidad de síntesis y una capacidad de identificar los huecos del conocimiento que pueden estar presentes en algunos tópicos dentro de los artículos de la Wikipedia y son capaces en este caso de proponer cambios, pero parte de las dificultades que han identificado pues es aprender la codificación como tal de la Wikipedia. Podemos identificar que hay ya, lo veremos a continuación, que ya se ha vuelto cada vez una plataforma más amigable y se ha convertido en una plataforma donde la edición prácticamente funcionaría como cualquier otro procesador de texto, aunque también sigue manteniendo la posibilidad de seguir trabajando en código, ¿no? Entonces, de esta manera es importante pues señalar que parte del aprendizaje que se debe de tener pues es un trabajo continuo, ¿no? Y esas capacitaciones como tal cual, como lo decía Martín al comienzo de esta sesión, y que seguiremos hablando al respecto, es acercarse a las comunidades, a los diferentes capítulos, en este caso de Wikipedia, donde ustedes podrán, en este caso, acercarse a wikipedistas más experimentados y sobre todo, pues, identificar cuáles son la forma en la que se tiene que poder integrar ese código y esos atajos como tal para poder tener pues las habilidades al momento de redactar un artículo de la Wikipedia, ¿no? Podemos ver que existieron dentro de las barreras sociales identificadas en este artículo, por ejemplo, que hubo estudiantes que decían que encontraban dificultad para interactuar con la comunidad de Wikipedia, ¿no? Y es algo que platicaremos también Martín y yo al respecto, porque existen discusiones fuertes entre las comunidades donde están discutiendo cuál debe ser la prioridad sobre el tópico que debe abordarse en ese artículo de la Wikipedia, y podemos ver en las discusiones, en las secciones de discusiones, lo que se está hablando al respecto, ¿no? Entonces, hay circunstancias donde la comunidad ha propuesto ediciones que pueden llegar, en este caso, a contradecir la propuesta que han tenido los wikipedistas, en este caso, los estudiantes, como lo reflejan en este artículo. Pero lo más importante, pues, es empezar a ponernos de acuerdo, ¿no? Y lo más importante es empezar a generar una comunidad que empiece a llegar a acuerdos y que empecemos a trabajar en conjunto, en este caso, con la demás comunidad del proyecto de Wikipedia Medicina, ¿no? Otras de las
resultados que se ha identificado como tal y como barrera, pues es que en este artículo logran identificar que gran parte del contenido que fue generado por parte de los estudiantes, pues algunos de estos terminó siendo editado por otras personas y también borrado o en este caso ellos sintieron que el esfuerzo que generaron puede tener algunos problemas si no logras interactuar con la comunidad y pues ponerse de acuerdo de por qué defender un punto de vista y que sobre todo no es un punto de vista personal, sino que es el resultado de la investigación donde nosotros estamos citando esas fuentes, ¿no? Porque algo también dentro de las reglas de la Wikipedia no es que tú vayas a redactar tu punto de vista, sino que más bien es la visión de los elementos que debería tener ese artículo y sobre todo respaldarlo con evidencia y respaldarlo con fuentes de información confiables, ¿no? Entonces, estos cambios, pues, como podemos ver, tenemos que irlo trabajando a partir de la comunidad y pues definitivamente estos son los primeros pasos para que lo podamos lograr, ¿no? Empezar a reunirnos, empezar a conocernos y empezar a establecer metas en común para poder trabajar en conjunto con la colaboración Cochrane y sobre todo con los diferentes capítulos de Wikipedia presentes en todos los países, sobre todo pues en el proyecto de Wikimedicina. Le quisiera pasar la palabra en este caso ya ahora a Martín. De acuerdo, pues empezamos entonces ya con el taller, ¿no es así? Sí, vamos a empezar primero con, no sé Martín, si nos quieras dar una pequeña introducción de cómo fue tu acercamiento, por ejemplo, a la Wikipedia tú como bibliotecario y qué recomendaciones nos puedes dar antes de que yo proceda, por ejemplo, a decirles cómo crear su cuenta, porque creo que es fundamental, ¿no? Primero, tener una cuenta en la Wikipedia. Vale, gracias Nessa, vale Gonzalo, muchas gracias. Pues nada, primeramente agradecer la invitación a Crocan, a Nessa particularmente por la invitación a sumarnos a este proyecto. Como bien comenta Nessa, bueno, pues yo pertenezco a la comunidad de bibliotecas, de bibliotecarios. Y antes de continuar quisiera aclarar un punto. En la propia comunidad de Wikipedia existe la figura también de bibliotecario, pero no es la figura del bibliotecario que conocemos en nuestras bibliotecas físicas, ¿no? En Wikipedia la figura del bibliotecario es una persona responsable de pues llevar a cabo la gestión, funcionamiento de Wikipedia en torno a la edición de ciertas entradas, el orden de ciertas entradas, la mediación en algunas discusiones, etcétera, ¿no? Y esta figura de bibliotecario dentro de Wikipedia, pues es una figura con un trabajo reconocido en ediciones, es decir, es una persona que ha editado durante bastante tiempo entradas en Wikipedia, que argumenta, que participa en las discusiones y bueno, esto le genera, digamos, este título dentro de Wikipedia, ¿no? Entonces, nada más sí me gusta aclarar esta figura de bibliotecario dentro de Wikipedia porque es pues muy particular, ¿no? Y bueno, yo desde bibliotecario, pero desde el área de bibliotecas tales como las conocemos, pues nos estamos sumando a los proyectos de Wikipedia con la intención pues precisamente de apoyar, de generar comunidades, de generar redes en pro del acceso al conocimiento, de visualizar el conocimiento, de abrir el conocimiento. Y entre estas vinculaciones y entre estas redes, bueno, pues también ahora con Crocan lo que pretendemos pues es hacer un vínculo entre Crocan, bibliotecas o bibliotecas en el área médica y bueno, también los capítulos o los distintos capítulos que existen de Wikipedia en cada una de las regiones que participan en Crocan y Iberoamérica, ¿no? Cuando menciono capítulos de Wikipedia en cada una de las regiones, la Wikipedia tiene representaciones en distintos países y estas representaciones se llaman capítulos Wikimedia.
¿Cómo se conforman los capítulos? Pues es a partir de la comunidad que existe en estos países en torno a la edición de entradas en Wikipedia. Y bueno, pues se juntan, lanzan una petición a la Fundación Wikimedia para crear el capítulo. Y bueno, esa es la representación de Wikipedia y de la Fundación Wikimedia en estas regiones, ¿no? Entonces, un primer paso que estuvimos discutiendo con esa y que también ya lo hemos o se va a externar a CROCAN Iberoamérica, es precisamente que los capítulos CROCAN en Iberoamérica también se vinculen con los capítulos de la Fundación Wikimedia o los capítulos Wikimedia en cada una de las regiones. ¿Esto con qué fin o con qué sentido? Con que pues haya esta sinergia y cada capítulo de Wikimedia se coordine con los capítulos CROCAN y pueda llevar a cabo editatones, formaciones, proyectos, ¿no? Y obviamente a manera red, a manera Iberoamérica, pues llevarlos en toda la región, ¿no? ¿Cómo se acerca una Wikipedia? Bueno, pues creo que Camila o los que ya han estado editando Wikipedia, pues es que ven en Wikipedia una herramienta de comunicación, una herramienta de acceso y difusión al conocimiento, ¿no? También puede ser obviamente por cuestiones pues muy personales, ¿no? Decir, bueno, hay un espacio donde yo puedo editar, donde yo puedo compartir, donde yo puedo crear, ¿no? Es importante ciertamente pues tener una vinculación y un reconocimiento de los valores de la fundación y de los valores de Wikipedia. Que bueno, estos valores son precisamente abrir el conocimiento y bueno, yo entendiendo y conociendo un poco más a profundidad lo que es CROCAN y lo que hacen, bueno, pues es parte de sus principios, ¿no? También compartir y generar conocimiento para su difusión y su apertura, ¿no? Y bueno, Wikipedia tiene una serie de políticas o pilares. Y bueno, estas políticas o pilares son 5 principios fundamentales. Por ahí igual si quieres los voy a compartir. Ah, bueno, tú estás compartiendo por ahí en esa. Ok. Y estos pilares, bueno, pues son lo que nos llevan a regir o un poco enmarcar lo que es Wikipedia, ¿no? Es una enciclopedia, busca un punto de vista neutral, es de contenido libre, hay que mantener cierta etiqueta, cierto comportamiento dentro de Wikipedia, pero bueno, al final de todo esto, Wikipedia no tiene una estructura rígida en el sentido de que hay normas firmes, es decir, normas de manera dogmática, decir esto se tiene que seguir de tal o X o Y manera, sino que, bueno, en comunidad se van discutiendo, se van creando, se van co-creando estas normas y sobre todo, pues se busca llegar a acuerdos, ¿no? Acuerdos que buscan precisamente beneficio en torno a la comunidad de Wikipedia, ¿no? Y el principal de estos pilares, siempre lo promocionamos o siempre se promociona desde Wikipedia, es ser valiente y no tener miedo creando, traduciendo o modificando artículos, ¿no? Y esto lo recalcamos fuertemente porque es lo que al final de cuentas nos lleva o nos motiva a participar como editores de entradas en Wikipedia, ¿no? Entonces, en este sentido, pues quisiéramos nosotros pues invitarlos a ustedes como jóvenes investigadores, como investigadores en formación, que es a donde entiendo se está centralizando en esta primera etapa este proyecto o retomando este proyecto, pues es precisamente eso, ¿no? O sea, que ustedes como jóvenes investigadores pues no tengan miedo de crear, de compartir, de modificar artículos, esto en el sentido y en el marco de dar acceso al conocimiento y a la información que ustedes están generando a partir de la síntesis que realizan en la organización, a partir de las investigaciones y de los conocimientos que ustedes mismos están desarrollando, ¿no? Y bueno, no sé, Nessa, si por aquí quieres comentar algo más.
Sí, bueno, pues tomando en cuenta ese quinto pilar respecto al ser valiente y crear, traducir y hacer las modificaciones, pues recordar que siempre hay una versión guardada de lo que nosotros estemos haciendo en la Wikipedia, o sea, hay una versión previa de la versión a la que nosotros estemos editando, y siempre habrá la posibilidad de regresar a la versión previa y tener ese respaldo. Entonces, recordar ese último punto, ¿no? No estaríamos nosotros destruyendo o estropeando accidentalmente la Wikipedia. Por eso la importancia de que si nosotros generamos una comunidad donde nos equivoquemos, puede haber reglas que nosotros estemos a lo mejor hasta cierto punto que hayamos omitido o que tengamos alguna situación donde sea una infracción respecto a las reglas que la misma comunidad ha puesto y la misma comunidad nos pondrá en orden. O sea, eso es también algo que es importante señalar, ¿no? Que aquí lo importante de la comunidad que estamos integrándonos a la Wikipedia desde Cochrane es que no le tengamos miedo a la Wikipedia y que empecemos nosotros todos a trabajar y a fortalecer, porque definitivamente pues la comunidad estará observando también lo que estamos haciendo y nosotros mismos podremos ayudar también a observar, en este caso, que se está haciendo buen uso de la Wikipedia, ¿no? Entonces, creo que, no sé si Martín quieres profundizar respecto a eso. Sí, y bueno, y más allá de perder el miedo, bueno, también hay pues herramientas y metodologías, por decirlo de alguna manera, que nos ayudan o nos facilitan esta edición, ¿no? Una vez que ahorita Nessa nos introduzca cómo crear un perfil y demás, pues las primeras ediciones es conveniente crearlas en un apartado que se llama taller, y en este taller, bueno, es como una especie de pad o de borrador donde nosotros vamos guardando nuestras ediciones, las vamos construyendo sin temor a que sean borradas o sin temor a que haya un comentario de decir, oye, lo que estás haciendo está mal, quítalo, corrígelo, cámbialo, ¿no? Entonces, en estos espacios de taller, bueno, se pueden realizar estas ediciones, se pueden compartir o podemos pedir que alguien más les eche un ojo y, bueno, antes de publicarlas, pues tenerlas ahí, ¿no? Obviamente, también es muy importante, pues, como en todo, ir paso a paso y sobre todo, pues, estarle picando, ¿no? Estarle ahí picando, creando entradas. Esto también nos va generando cierto perfil dentro de Wikipedia, es decir, mientras más ediciones vayamos realizando, que pueden ser de menor a mayor escala, esto nos permite también pues que la propia Wikipedia y los propios usuarios de Wikipedia vayan reconociendo en nosotros nuestras habilidades, nuestras competencias y también, bueno, nos apoyen en las mismas, ¿no? Ejemplos, ¿no? Por ejemplo, oye, pues no centraste la imagen, no la pusiste aquí, no la pusiste allá. Bueno, son comentarios que nos ayudarán a fortalecer nuestras capacidades de edición en la Wikipedia, ¿no? Ciertamente también de repente, pues como en todo discusión, como en toda relación humana, pues en la Wikipedia también de repente pues hay algunos desencuentros con algunos usuarios más avanzados en la Wikipedia que nos pueden señalar a lo mejor no de la más buena manera o de una manera necesariamente amable, pues que hay que cambiar, hay que quitar, que lo que hicimos no es correcto, etcétera, pero bueno, simplemente hay que tomarlo pues con moderación, no tomarlo a nada personal y bueno, y trabajar en eso, ¿no? O como dicen esa, bueno, pues también si estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo, en caso, por ejemplo, de alguna entrada, alguna edición, alguna referencia, pues discutirla en el módulo de discusión y bueno, recurrir, por ejemplo, a la mediación por parte de los bibliotecarios, etcétera, ¿no? En futuros trabajos y proyectos que estaremos realizando con Cochrane, yo creo que va a ser muy interesante vincularlos con cada uno de sus capítulos, como lo venía mencionando, con la intención, por ejemplo, de que ellos, los capítulos que son los que tienen los editores con más experiencia, pues nos apoyen, ¿no? Con esto. Por ejemplo, en el capítulo Wikimedia México tenemos al compañero Iván, que es un bibliotecario, o sea, tiene la figura de bibliotecario dentro de Wikipedia, y bueno, pues él nos puede ayudar contándonos un buen de experiencias en cómo se dan estas mediaciones en la edición de artículos, por qué incluso algunos artículos se cierran o no permiten las ediciones para evitar vandalismos, qué pasa con los vandalismos, etcétera, ¿no? O sea, qué pasa con temas controvertidos, que en medicina habrá muchos,
y bueno, cuál es la mediación y cuáles son las estrategias de edición para evitar precisamente pues un borrado o una situación de discusión que vaya a mayores, ¿no? Entonces, estaremos precisamente en vinculación con los capítulos para tratar de generar estos talleres muy específicos para la comunidad Crocan, en el sentido de apoyarles en la redacción de sus entradas, ¿de acuerdo? Adelante, Nessa. Bueno, pues primero creo que lo fundamental es conocer que tenemos un sitio central de Wikipedia y que actualmente con que generen ustedes una cuenta podrán tener una cuenta vinculada en cualquier idioma, ¿no? Entonces, previamente existían las necesidades en la Wikipedia de estar generando una cuenta en cada uno de los idiomas, ya se unificó de esta manera. Entonces ahora con un solo correo ustedes pueden generar su usuario y ese usuario estará presente tanto en Wikipedia en español, en inglés o cualquier otro idioma que ustedes lo requieran. También señalar que existen varias herramientas que no son solo necesarias sobre texto o sobre la inclusión de imágenes que ya están en la base de datos de Wikipedia, sino que tenemos un sitio como es Wikicommons. Y Wikicommons es un espacio donde la comunidad tiene la posibilidad de subir imágenes, las cuales tú puedes ser el propietario de una fotografía que tomaste y esa fotografía subirla dentro de la comunidad porque seguramente consideras que será de relevancia pues para algún artículo, ¿no? Entonces ahí es donde podemos encontrar la posibilidad también de participar, ¿no? No necesariamente en la redacción de los artículos, sino también aportando insumos para los mismos artículos. No sé si, Martín, ¿nos quieres platicar tú también sobre la experiencia que has tenido en Wikicommons? Sí, puedes poner la pantalla principal de Wikipedia. Este Claro. proyecto Wikicommons, como otros tantos, si quieres entra la versión en español, por favor, por ahí. Claro. Y bueno, van a poder ver en la menú izquierdo, en la parte baja, dice otros proyectos, ¿no? Y ahí están los demás proyectos vinculados a la fundación, arribita del idioma, de Wikipedia, ¿no? Entonces está Wikimedia Commons, MediaWiki, MetaWiki, Wikisource, Wikispecies, Wikilibro, Wikilata, Wikimania, Wikinoticias, ¿no? Que son los distintos proyectos en los cuales la fundación Wikimedia pues está trabajando, ¿no? Este particular que comenta Nessa, pues todos se relacionan con la Wikipedia, ¿no? Pero los más visibles, pues digamos que son Wikicommons, que tiene que ver con la subida y la carga de imágenes, con atributos de licencias libres, es decir, licencias CCC, es decir, el usuario que sube sus fotografías en Wikicommons lo hace o lo debe de hacer muy consciente de que lo va a hacer de manera con licencias libres y que, bueno, pues cualquier usuario que entre a Wikicommons, que haga una búsqueda en Google Scholar y nos redirija a Wikicommons, pues la licencia va a ser CCC BY, en donde va a permitir pues un uso libre de estas imágenes, ¿no? Entre los otros proyectos, pues también está Wikidata, que bueno, se vincula con muchas de las entradas de Wikipedia, ¿no? Es decir, que genera datos o extrae datos o metadatos de cada una de las entradas generadas en Wikipedia. Si quieres, vamos a Wikimedia Commons, en esa. Y bueno, claro, pues aquí en Wikimedia Commons no se trata de que sea un Flickr donde yo subo las imágenes de mi picnic familiar o de mis vacaciones o de mi ida a Disney. No, bueno, se trata de que estas imágenes puedan relacionarse con una entrada en Wikipedia, ¿no? Aunque también se generan algunos proyectos importantes que tienen que ver con la conservación, sobre todo de imagen, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos vinculados a museos en el área del Open Glam, de la apertura de museos, galerías, archivos, bibliotecas, en donde, bueno, se hacen colaboraciones con museos y se hace un convenio en donde se permite fotografiar o digitalizar las obras que están presentes en ese museo, ¿no? Por ejemplo, en México, la Fundación Wikimedia México tiene muy particularmente el caso del Museo Sumaya, en donde pues han ido a fotografiar obra mostrada en este museo. Obviamente, pues el museo tendrá los derechos de autor de esas obras, o se hace también una vinculación con el artista de la obra, se fotografían y se suben a Wikicommons, ¿no? Y ya estas imágenes o este archivo, repositorio de imágenes, te permite
pues ilustrar las distintas entradas en Wikipedia, ¿no? También es un recurso, por ejemplo, para noticias de prensa, ¿no? Aquí nada más a veces el problema que se tiene es que no se citan las fuentes, ¿no? O sea, como toda licencia CC en cualquier sitio, pues debe de ser citada la fuente, la autoría reconocida, ¿no? Entonces, hay concursos que la propia Fundación Wikimedia realiza en el marco de Wikicommons para generar que el repositorio crezca, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene un concurso que tiene que ver, por ejemplo, con fotografiar zonas rurales, ¿no? O pueblos rurales, y entonces hay un premio en el contexto de eso. Cada capítulo puede organizar concursos propios de Wikimedia Commons para poder incrementar el acervo de fotografías en Wikimedia Commons, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahorita en el área médica, pues se me ocurriría, ¿no? A lo mejor, no sé, unas fotografías que tengan que ver con la práctica médica o algunas fotografías que tengan que ver con sus estudios, con sus investigaciones, no sé si incluso fotografías de microscopios para documentar algunos artículos o algunas infografías, etcétera, ¿no? Nada, adelante, Nexa. Pues una de las ventajas que tiene trabajar en los wikiproyectos de medicina, que hay elementos que normalmente no encontraríamos nada más, por ejemplo, en una revisión sistemática Cochrane, sino que la integración de la evidencia de Cochrane estaría dentro de un artículo respecto a un tema de medicina, y podemos ver que se convierten en la posibilidad de que se convierta esto en un artículo ilustrado con diferentes fuentes como tal, y definitivamente es donde entra evidencia, producto de Cochrane, pero complementando en este caso un tópico en particular, y podemos ver que ahí la labor de nuestra comunidad va a ser poder identificar dónde están esos huecos, donde puede en este caso integrarse la información generada desde la comunidad de la Cochrane Collaboration, y en este caso trabajar en conjunto con el portal de Wikimedicina. Por ejemplo, si nosotros ingresáramos aquí a la pandemia de COVID-19, que seguramente es uno de los tópicos en este momento más visitados, nos vamos a la discusión, y aquí en la discusión podemos ver los diferentes elementos de discusión, y por ejemplo, si nos vamos aquí a las discusiones, podemos ver las discusiones de diferentes wikipedistas que están, en este caso, discutiendo y están estableciendo, pues, dentro de sus perfiles de discusión, qué es lo que se debería de proponer, hacia dónde debería de ir, en este caso, la información que se está, en este caso, generando actualmente, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo algunas discusiones respecto a vacunas, a transmisión por aerosoles. Entonces, aquí nosotros podríamos generar primero nuestro perfil de Wikipedia, registrarnos, vincularlo a un correo electrónico, y después, antes de empezar a editar, bueno, primero conocer el entorno, ¿no? Que eso es principal, pero quisiera pues en este momento mostrar cómo interactúa la comunidad de Wikipedia, y podemos ver en este momento, por ejemplo, las discusiones que están teniendo y cómo van firmando cada uno de los autores, en este caso de los wikipedistas que están haciendo estos cambios y estas ediciones, cómo discuten entre ellos y llegan a acuerdos respecto a los elementos que deben de ser incluidos en este artículo, ¿no? Aquí un tema que igual, no sé, siempre me toca, que es tema de discusión en los talleres, es cómo doy de alta mi cuenta, en el sentido de pongo mi nombre, pongo mis apellidos, qué tipo de correo pongo. O sea, pueden tener la libertad de lo que sea, pueden poner su nombre, sus apellidos, pueden inventarse un nombre. No hay ninguna restricción por parte de Wikipedia al respecto. Pueden poner un correo institucional, pueden poner un correo personal, ¿no? Ahora sí que es como ustedes quieran visibilizarse ante la comunidad. Si quieren poner nombre y apellido, los ponen. Si quieren poner que se llaman Pony34, ponen que se llama Pony34. Nadie los va a cuestionar al respecto. No hay un uso o un manejo de imágenes de perfil en Wikipedia precisamente para evitar situaciones.
y los nombres tampoco tienen ninguna restricción al respecto, ¿no? Entonces, digo, parece un tema menor, pero de repente sí genera como incluso un poco de temor cuando quieres dar tu cuenta de alto. ¿Cómo me doy de cuenta, de alta mi cuenta? ¿Qué correo utilizo? Sin ninguna restricción, ¿no? Sí, bueno, nada más señalar que no sea un nombre de usuario ofensivo. Hay algunos pequeños aquí Sí. excepciones, por ejemplo. Esos no serán permitidos, esos nombres de usuario. Y sobre todo, el primer paso que tenemos que hacer, pues, es identificar los elementos de la Wikipedia. Cuando nosotros entramos a Wikipedia, en este caso la sección en español, podemos ver las efemérides del día, podemos ver personajes, en este caso, que nacieron o que fallecieron en ese día. Por ejemplo, la conmemoración del día de ayer fue el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. A lo mejor un tema reto el día de hoy sería hoy 20 de octubre, que estamos hablando sobre el Día Mundial de la Salud basada en la evidencia. Pues a lo mejor podría discutirse la generación de una entrada en la Wikipedia con respecto a este día, ¿no? Estamos viendo que ya es el segundo año de su celebración y que vemos muchas organizaciones que abogan por la evidencia. Pues creo que definitivamente un proyecto que puede ser es introducirlo a la Wikipedia y formularlo entre la comunidad que estamos aquí. O sea, creo que hasta el momento no está la entrada en español y tampoco está la entrada en inglés. Entonces, es ponernos de acuerdo para redactar lo que estamos logrando hacer en este momento en un día que lo estamos volviendo histórico. O sea, en este momento estamos escribiendo, podríamos estar escribiendo lo que es el día 20 de octubre y que podría aparecer como parte de las conmemoraciones, en este caso como el Día Mundial de la evidencia, de la salud basada en la evidencia, ¿no? De hecho, Nes, antes de que, bueno, si quieres empiezas con la creación del correo, pero puedes realizar la búsqueda del término y del día para que vean que no existe y que vean cómo sugiere Wikipedia que crees la entrada, ¿no? Entonces, a lo mejor ese puede ser el ejemplo. Me voy a ir a la versión en inglés, como Sí, tal. primero haz la búsqueda del término, del concepto del día para que nos indique si existe o no existe y que veamos la sugerencia que nos hace Wikipedia pues para crearla, ¿no? Lo puse en español. Vamos a poner en inglés. Arribita, no, arriba, está en No lo veo, English. Abajo, arriba de español. English, ya. Yeah. Ok, no está. Entonces ahí lo primero, siempre que nosotros buscamos una entrada en Wikipedia y no se encuentra como tal, pues nos dice que podemos crearla, ¿no? Aquí obviamente pues habrá que considerar que se trate de una entrada enciclopédica o de un término enciclopédico, porque bueno, no es crear por crear entradas en Wikipedia, ¿no? Hay unas ciertas reglas precisamente para considerar que una entrada sea enciclopédica que tenga relevancia enciclopédica, porque no, o sea, se evita, por ejemplo, por poner ejemplos, no voy a crear yo mi perfil dentro de Wikipedia, ¿no? Martín Espinosa no tiene entrada en Wikipedia, pues creo mi entrada, ¿no? O sea, yo qué relevancia tengo para Wikipedia tener una biografía ahí, ¿no? O, por ejemplo, tampoco se permiten entradas que tengan que ver un contexto comercial, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues no hay una entrada propiamente de Coca-Cola más que la mención y demás, o de un dispositivo, de objetos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que tener siempre en mente y presente el entorno enciclopédico y la relevancia de la entrada o de la información que se vaya a crear. También aquí, pues, ese tema que lo tocas, Martín, pues es tema también hasta de un conversatorio más adelante, ¿no? Gente más experta que ha identificado, por ejemplo, cómo la comunidad busca proteger y mantener la Wikipedia libre de conflictos de interés, ¿no? Y es un tema muy importante porque, pues, la idea es que quienes están editando y que están generando, en este caso, la Wikipedia, los artículos de Wikipedia se mantengan con la neutralidad y que en este caso pues identifiquemos que la misma comunidad no existe una tendencia hacia favorecer en este caso pues una marca, una imagen, una compañía como tal, ¿no? Entonces son
son aspectos que la misma comunidad también va a estar protegiendo, ¿no? Y que a lo mejor puede ser el temor de varios, pero la misma comunidad de eso se trata, ¿no? Que esté protegiendo el contenido de la Wikipedia, ¿no? Por ejemplo, un caso que siempre ponen los compañeros de Wikimedia México en cuál es la relevancia o no de que exista una entrada es el caso de Yuya. Para los que son de México, pues es entiendo que es una youtuber o una influencer, entonces decían, bueno, ¿cuál es la relevancia de que Yuya aparezca o no, tenga una entrada en Wikipedia? No sé si la quieras buscar por ahí, Inesa. Y bueno, si te vas al apartado de discusión, pues van a ver que incluso el día 30 de noviembre del 2018, hubo una consulta de borrado sobre esta edición de este personaje. Y bueno, ahí sí discutió el por qué era relevante o no. Si te vas a discusión, al apartado de discusión, borrarla o no. Y ahí está el resultado de la discusión, ¿no? Lo que quiero evidenciar con esto es la transparencia de la edición de las entradas. O sea, ni un proceso peer review de los artículos incluso puede llegar a tenerlo, ¿no? Suena un poco fuerte, pero es así, ¿no? Entonces, si te vas ahí los resultados de la discusión, pues puedes ver lo que se genera en torno a esto, ¿no? Entonces digo, si se presentara el caso de que queramos crear la biografía de un doctor, una eminencia, un médico, bueno, pues se podrían dar estas situaciones, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Dentro de estos procesos editoriales hay revistas médicas que están tratando y otros tipos de tópicos en ciencia, de migrar a la revisión por pares transparente, ¿no? Y pública, ¿no? Pero aquí en Wikipedia lo vemos como tal, los registros, en este Si caso de quiere, los cambios, ¿no? entra a la discusión como para que puedan ver el debate arriba donde está la etiqueta, dice la página y dice discusión ahí como hiperlink. La discusión fue mantener. En el primer parrafito, resultado de la discusión. Arriba, ahí está. Y bueno, y pues ahí están todas las argumentos que se dieron a favor, en contra y demás, ¿no? De acuerdo. Gracias, Martín. Lo que podemos hacer aquí, y creo que es el eje central de esto, es dónde empezamos, ¿no? Y bueno, empezar primero es definir, no importa el idioma que nosotros queramos elegir para iniciarnos en la Wikipedia, sería primero crear una cuenta, ¿no? Y lo encontramos en la parte superior derecha, la sección donde nos dice no has accedido. Significa que nosotros en este momento no hemos ingresado a la Wikipedia. Cabe señalar que las modificaciones se pueden proponer y se pueden establecer aunque no hayamos todavía generado nuestra cuenta y registrará la dirección IP, ¿no? Martín, esa es la opción que tiene detrás Wikipedia, ¿no? Que cuando no tienes el login de tu usuario, estaría marcando la dirección de internet, en este caso, de donde estás conectado, ¿no? Sí, así es. Y por esta misma razón, por ejemplo, cuando se hacen editatones o eventos donde todos vamos a concurrir en un mismo sitio, se les pide que realicen su creación de registro un día previo en diferentes sitios, ¿no? Porque esto genera un bloqueo, ¿no? Si estamos en un editatón en un mismo rango de IPs y queremos crear nuestros usuarios en un mismo momento, para Wikipedia esto es una alarma o una alerta de Un intrusión. ataque, ¿no? Piensan que es un ataque a un artículo, así ¿no? es, ajá. Sí, entonces es importante pues identificar eso, de que no nos detecte como un bot cuando vayamos a hacer los editatones. Por eso es importante, si ahorita en esta sesión introductoria cada uno de ustedes puede crear su cuenta de Wikipedia, sería muy productivo para las siguientes sesiones que podamos tener en coordinación a lo mejor con los capítulos de Wikimedia, ¿no, Martín? Así es. Así es. Entonces, la forma de iniciarnos es primero pues conocer los elementos de la Wikipedia, saber que tenemos la página principal que les había mostrado previamente, donde podemos ver cada uno de los idiomas. En este caso elegiremos en español, le damos clic ahí en español, encontramos aquí un artículo destacado del día, encontramos los temas de actualidad, un artículo destacado como bueno, efemérides del día, los recursos del día y los otros proyectos y los portales clasificados por
en este caso, categorías de ciencias sociales, ciencias naturales, geografía, historia. En este caso, pues aquí encontramos el proyecto de medicina, ¿no? Donde también la comunidad de medicina ha establecido sus prioridades también. Ellos hacen sus peticiones de qué artículos deberían de actualizarse, qué artículos deberían de ser creados, qué artículos deberían de ser borrados, cuáles están como discusiones calientes en este momento y cuáles están en listas de observación porque han sido altamente vandalizados, ¿no? Entonces, vemos que existen diferentes roles dentro de la enciclopedia y por lo tanto, pues el primer paso es crear nuestra cuenta. Le damos clic aquí arriba donde dice crear cuenta y después de crear cuenta, vamos a nosotros a definir nuestro usuario, que como comentaba Martín, son libres ustedes de elegir el usuario que ustedes deseen, como cuando crean la cuenta en cualquier otro tipo de plataforma. Establecen su contraseña, establecen su correo electrónico y utilizarían, en este caso, un código CAPTCHA. Ya después de eso, recibirán un correo de confirmación y validación de su cuenta en su correo electrónico y de esa manera tendrán verificada su cuenta de la Wikipedia. Posterior, ya al haber accedido, en este caso, ya a su cuenta como tal, tendrán la posibilidad de pues explorar la Wikipedia y muy recomendable es irse primero a la sección que se llama ayuda. Aquí la sección de ayuda, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en qué consisten las comunidades, cómo podemos identificar o informar sobre vandalismos en curso, cómo informar sobre errores. Nos da una bienvenida sobre qué es la Wikipedia. Y pues algo que platicábamos Martín y yo al principio era, la pregunta es, ¿cómo se dan los talleres de Wikipedia, no? Y Martín me decía, generalmente los capítulos lo que hacemos es directamente nos metemos a la Wikipedia a que la exploren, ¿no? Y entonces desde este lado, pues así como muchos de nosotros que nos hemos metido a la enciclopedia, que la hemos leído y que la hemos utilizado, y ahora desde el lado de las personas que estamos generando ediciones o que queremos trabajar en este proyecto editando, pues definitivamente el primer paso es ver cómo se compone, en este caso, la Wikipedia, ¿no? Entonces podemos ver que existen diferentes pasos para poder editar. Vienen diferentes opciones para trabajar al momento en el que tú estás ingresando con tu cuenta nueva. Lo primero que te va a preguntar la Wikipedia es qué intereses tienes, ¿no? ¿Qué intereses son los tuyos? Sobre qué áreas del conocimiento te interesa trabajar. Por ejemplo, si todos son aquí del área de las ciencias de la salud, podrían establecerlo. Y Wikipedia te da recomendaciones cuando tú eres principiante que no ha detectado que tienes ediciones previas, que es una cuenta recién creada, te da pequeñas tareas, ¿no? Te dice, tenemos detectado que estos artículos tienen errores de sintaxis, ortografía, ¿por qué no le echas un ojo y nos ayudas a corregirlos, ¿no? Entonces, todos los días te están apareciendo alertas donde hay bots de Wikipedia que están identificando documentos que tienen errores o documentos que les han puesto etiquetas, en este caso la comunidad, donde debe de trabajarse, ¿no? Entonces, tú desde tu panel de Wikipedia, cuando ya entres a tu cuenta, recibirás estas alertas y tú podrás decidir si quieres participar en estas tareas y colaborar, ¿no? Y es una buena manera para empezarse a entrenar y en este caso, pues, experimentar y familiarizarse y pues tener cierto número de perfil también de ediciones, porque también algo que vamos a ver en la comunidad es que pues cuando tú haces una edición va a aparecer tu nombre, va a aparecer un registro y pues lo que muchos van a hacer de los demás usuarios que han estado dándole seguimiento a ese artículo, pues van a preguntar quién está editando en este momento, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos eso, no sé, Martín, Sí, paso la aquí lo que palabra. comenta que Nexa, perdón, estas son se llaman consideraciones ediciones menores, ¿no? Entonces, siempre como primer nuevo usuario en Wikipedia hay que trabajar en estas ediciones menores para irse familiarizando, para ir perdiendo el miedo, para ir generando pues este score de ediciones que nos permitan posteriormente que cuando alguien revise nuestras ediciones, porque se realizan estas revisiones, pues vea, bueno, pues que ya hemos estado trabajando, nos hemos ido generando competencias y habilidades. Porque un gran error es, entro a Wikipedia y pum, voy directo sobre un artículo y le empiezo a cambiar, a modificar, a ponerla aquí, aquí y allá.
digo, si está bien y está fundado, bueno, podría pasar y ser aprobado, ¿no? Pero tampoco es una buena, no es algo cordial o buena norma entrar de repente y decir, bueno, soy Juan Camaney y voy con todas, ¿no? Entonces, por eso dice ahí de manera civilizada, de manera cordial, hay que también respetar las formas dentro del entorno y contexto de Wikipedia. Entonces, esta recomendación de empezar con ediciones menores es muy válida, es necesaria. Y más adelante, cuando ya esté en esa logleado, vamos a ver que en las primeras ediciones y en en todas las ediciones siempre aparece un apartado en donde uno justifica cuando se hace una edición a otra entrada, por qué se hizo esa edición, ¿no? Entonces, antes de darle guardar y que la edición se vea reflejada, uno pone ahí, bueno, yo realicé esta edición que corresponde a el cambio o la corrección de altas por mayúsculas, al cambio nombre de un autor que estaba mal escrito, a agregar referencias bibliográficas, ¿no? Y ahí uno, bueno, pues justifica cuál fue el motivo de esa edición que se hizo a una entrada ya creada, ¿no? Adelante en eso. Sí, sí, por ejemplo, me voy a ir a la sección de las comunidades, me voy a los wikiproyectos, me voy a ir a Wikiproyecto Medicina. Algo que contiene los wikiproyectos es como el que vimos en este caso que nos presentó inicialmente Camila, que el de Cochrane, la pantalla que previamente vimos aquí, que es la dirección, como pueden ver la URL es wikipedia.org/wiki, wikiproyecto medicina /Cochrane. Ese es nuestro acceso. Tomamos a través de las redes sociales y el sitio web, en este caso de Cochrane Iberoamérica y cada uno de los diferentes centros Cochrane geográficos, estaríamos en este caso teniendo un botón donde pudieran ustedes acceder a este wikiproyecto, porque será parte de las prioridades, en este caso de las acciones que estaremos llevando por parte de la unidad de Iberoamérica con Gonzalo respecto a la traducción del conocimiento, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, en este caso, si nosotros queremos ver el código el cual está configurado, por ejemplo, esta parte de la presentación de qué es la colaboración Wikipedia Cochrane, le ponemos aquí donde dice editar código y podemos ver nosotros en dos versiones como tal, ¿no? Podemos ver una versión donde los elementos que son encabezados como tal, pues tienen una forma de establecerse en el código, que son, pues, poner estos símbolos, que por cierto nosotros tenemos siempre ayudas para los símbolos en la parte de aquí abajo, ¿no? La Wikipedia antes no incluía gran parte de estas ayudas visuales, pero en este momento el editor de texto ya prácticamente nosotros podemos darle clic a cada uno de estos elementos. Muy importante que cada uno de estos elementos que estemos viendo, podemos checar nosotros en los tutoriales para qué sirve cada elemento, ¿no? Y sobre todo, cuando nosotros nos pongamos a redactar aquí en la Wikipedia, nosotros podemos insertar, por ejemplo, las citas y enlazar una referencia nueva. Podemos ingresar nosotros un DOI o podemos ingresar un PubMed ID cuando nosotros estemos trabajando un nuevo documento, o podemos escribir ahí el texto, pero es importante pues también utilizar el botón que se llama mostrar previsualización. Nosotros en la previsualización podemos ver cómo quedará en este caso el sitio, ¿no? Entonces, de esta manera, estos elementos, como por ejemplo aquí que dice que es Cochrane, nosotros podemos identificar que el que es Cochrane, para poder tener el color negritas de esta letra o bold, pues tenerlo más grandes las letras, tendríamos que aplicar primero estos símbolos, ¿no? Entonces, estos símbolos van antes del texto que estamos identificando aquí. Por ejemplo... Ok, Nessa, perdón. Aquí, bueno, aquí lo que nos está mostrando Nessa es la versión de edición en código, ¿no? Que en código. Pues todo se realizaba así, ¿no? Pero también, bueno, para que no me los asustes, Nessa, hay ya una opción de visualización que no necesariamente es código en la parte de arriba, Nessa, donde dice... Déjame, me voy a salir de esta para que no me la... Dale abajo, cancelar, abajo donde está. Creo que aquí, ajá, aquí está. Aquí el proyecto nada más nos deja editar en código, pero si me voy a ir a otro capítulo, por ejemplo, me voy a ir a medicina, y de medicina, por ejemplo, me voy a meter a, no sé, esta vacuna de ARN. Aquí en vacuna de ARN tenemos aquí el botón arriba donde dice editar. Tenemos editar en código y tenemos editar. El editar
la visualización que nos dice Martín, que ya es como si fuera un Word o como si fuera cualquier otro tipo de programa de procesador de texto, ¿no? Y ya Sí, podemos editar directamente aquí. porque esto antes causaba como mucho temor, ¿no? Editar solamente código nos generaba, o a muchos les generaba un temor, entonces se creó este visualizador. Tiene poco, o sea, unos cuantos años, y bueno, pues ya me permite visualizar, como hice Nessa, como si estuviera editando en Word, ¿no? Que bueno, también de repente es muy conveniente empezar a editar también en código o combinar las dos ediciones, ¿no? Para entender cómo funciona. Digamos, aquí yo identifiqué un error, dice ventajas, las ventajas potenciales de la vacuna de ARN. Entonces yo puedo decir aquí, le voy a corregir a ventajas. Y luego ya después, aquí arriba me dice publicar cambios. Ya corregí aquí desventajas, le puse de ventajas a ventajas. Y le voy a poner que es una edición menor, o podría yo poner la descripción. Exacto. Si es una corrección Corrección mayor o adicción de caracteres, podría poner en este caso, pues, una explicación que hice, ¿no? Se agregó una nueva sección. ¿No? Incluso siendo menor, también se recomienda siempre ponerle qué hiciste, ¿no? O sea, es también como una pues norma de etiqueta, ¿no? Se agradece decir que hice la corrección de una revisión de ortografía, ¿no? A ver, estoy escribiendo aquí, Martín. Sí se ve, ¿no? Sí. Pop-up. Hice la corrección de la sección en ventajas. Previamente decía ventajas. Y corregí a ventajas. Y listo. Y podemos Arriba. vigilar la página, ¿no? Le podemos poner También. aquí, si yo deseo ver cambios a futuro, ¿no? Que me esté dando alertas, si lo deseo. Sí, En por este caso, ejemplo, no. esto es conveniente cuando ustedes crean una entrada nueva, y quieren ver si alguien más ha colocado o está colocando comentarios o ediciones, pues vigilen su página, ¿no? O si están trabajando en una página en donde varias personas están editando, pues vigilarla les ayuda a llevar un control más, pues más preciso de las ediciones que se están realizando, sin tener que estar entrando, buscando la página y demás. Con vigilar la página, pues les llegan las alertas, ¿no? Le voy a dar publicar cambios y vamos a ver ya los cambios de quién lo hizo, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a ir aquí al historial y ya va a aparecer en el historial mi nombre, debe salir aquí. Aquí dice Netza MX hizo este cambio, ¿no? Y aquí sale la corrección. Así es. Una descripción. Y aquí podemos ver las otras correcciones que se han hecho y las diferentes versiones con fechas y quiénes son los usuarios que han trabajado, ¿no? Por ejemplo, no sé si ven ahí que dice revertido los cambios y es un 0 bot, ¿no? Esos y beta bot. Esos son los bots que de repente revierten cambios que, bueno, pues no son adecuados o fue un vandalismo o demás, ¿no? Entonces, por eso, al revertir los cambios, vuelve a la versión anterior del cambio que realizó un usuario, ¿no? Que ahí la estrategia es, uno, que tú digas quién eres, qué haces, que te identifiques que estás trabajando en el proyecto, que lo menciones en la discusión también, ¿no, Martín? Así es. Así es. Y que te apoyes de otros usuarios más veteranos también, ¿no? Así es, así es. Entonces aquí, bueno, serían parte después de los tips que podríamos compartir. No sé si Camila, ustedes tuvieron algunos problemas que nos pudieras compartir, que hayan tenido alguna experiencia donde les hayan revertido algún cambio, ahorita que te veo aquí en la pantalla. O ustedes su experiencia fue muy fluida como tal. No, creo que siempre hubo algún problema con cambios que habíamos hecho. También fue difícil encontrar qué grupos, por ejemplo, en el área de medicina están trabajando en esto. Muchas veces les escribimos, pero ya no había respuesta. Supongo que dejaron de editar en Wikipedia. Aquí está conectada Natalie Bonilla. Ella podría contarnos más sobre algunas experiencias que también hizo cambios en todo lo que viene a ser de Wikipedia Cochrane. No sé si Nati nos puedes compartir.
Hola con todos. Sí, al principio sí tuvimos problemas y sí nos borraron, recuerdo que nos borraron una página y tuvimos que escribirles. Y como dijo Cami, sí fue un poco difícil encontrar el grupo un grupo que nos responde y nos puede ayudar en eso. No recuerdo muy bien, pero creo que era Medicina Cochrane en español o algo así. No recuerdo cuál era, no respondió a tiempo y era otro proyecto, pero no era exactamente de Cochrane, pero sí era de medicina. Fueron las personas que nos respondieron y nos pudieron ayudar revirtiendo eso, porque, bueno, nos borraron la página y también en la mayoría pusieron cuadros con indicaciones, indicando que esas páginas están en edición y bueno, ese tipo de cambios. Pero al principio, después es como que uno ya se acostumbra. Entonces, si les revierten, no sean como yo, que yo abandoné la Wikipedia un tiempo porque ya no me dejaban editar nada. O sea, cualquier cosa que ponía, los bots me estaban persiguiendo. Entonces, ya después, Martín me contactó con el capítulo de Wikimedia y me dijeron, oye, ¿sabes qué? No necesitas crear otra cuenta, podemos recuperar tu otra cuenta. Vamos desactivando todas esas alertas que tienen y primero pues crea un usuario donde tú digas también qué es lo que haces, ¿no? Por ejemplo, aquí yo hice mi usuario y por ejemplo, aquí en mi usuario, pues ya digo que estoy trabajando en el proyecto de Cochrane, Wikipedia, que soy un profesor universitario de la Universidad de Guadalajara, como parte de mis conflictos, también podría decirlo como intelectuales, conflicto de interés no económico, pero al menos mi afiliación como tal. Y pues aquí yo pongo mis conflictos de interés donde no recibo dinero de la industria farmacéutica ni otras de dispositivos médicos, tal cual como lo declaramos en Cochrane, ¿no? Y en este momento pues yo hice un user box, que son estas secciones aquí que tú puedes poner qué haces. No sé si Martín nos quieras compartir un user box que tú hayas visto como un perfil de alguien como si ya muy elaborado de la Wikipedia. Si quieres dejo de compartir pantalla si nos puedes presentar un user box que tú hayas visto, un perfil de un usuario donde ya haya descrito todo lo que hace, por ejemplo, alguien Vale, ya ok, veterano. sí, sí, sí. Entonces déjalo, lo busco. Ok, y comparto. Ok, bueno, él es un compañero del capítulo Wikimedia México, se llama Luis, y bueno, esta es su página de usuario. A mí es de las que me gustan más por la pues claridad y limpieza que tiene en su perfil, ¿no? Bueno, él dice, soy Luis Albaz, muestra ahí una fotografía, él, si no mal recuerdo, vive en Aguascalientes, aunque esto no creo que sea de Aguascalientes, pero bueno. Y bueno, pues aquí él organiza la información de su perfil en las siguientes apartados, ¿no? Acerca de mí, bueno, pues se describe quién es, qué hace, edita sobre arte, música, nos comparte cuál fue su primera edición en Wikipedia el 27 de febrero del 2014 en un artículo de Ciblete Revueltas. Entonces, pues ven aquí cómo ya nos está hablando de su experiencia y de su historial en Wikipedia. Nos dice que edita y produce y graba videos. Y bueno, pues también incluso algunas cuestiones personales, ¿no? Que tiene 8 perritas y una gata, es una activista cultural en la Fundación de Creative Commons en el capítulo México. Y bueno, por aquí él nos comparte también su total de contribuciones, 49,215. Obviamente estas contribuciones son distintos niveles. Él ya tiene la categoría de revisor o verificador. Perdón, ¿sí me estoy viendo y escuchando? Porque igual estoy hablando. Sí, 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 sí. Ah, ok, perfecto. Sí. Y a ver, creo que, ok. Y bueno, ¿qué más tiene por acá? Bueno, él sobre todo también sube muchas fotografías en el proyecto Wikicommons. Aquí están sus proyectos, sus últimos artículos en los cuales ha
trabajado o realizado revisiones o entradas. Acá está la lista completa. Vean, él lo categoriza en nuevos artículos, es decir, estos son artículos que él está creando o ha creado, y aquí son artículos en los cuales ha realizado algunas actualizaciones. Estos son algunos proyectos en los cuales colabora, en este caso la mayoría vinculados al área educativa, y también eventos en los cuales ha participado, ¿no? En orden cronológico, pues aquí están editatones desde el 2014 y bueno, en cada uno de los años que ha participado. Aquí vincula algunos de los proyectos sonoros que él sube o que tiene, ya que bueno, está dedicada al área de las artes, y crea también estas etiquetas de usuario que tienen que ver, bueno, pues que le gusta insertar citas incrustadas, que es usuario wikipedista, que toca el piano, y bueno, pues aquí algunas otras etiquetas que tienen que ver con su formación, que pertenece al capítulo Wikipedia México, Wikiproyecto México, es miembro del Wikiproyecto Aguascalientes. Y bueno, pues Aquí lo que digamos, podríamos hacer, Martín, perdón, sí. con el proyecto de Cochrane es hacer nuestro botón, ¿no? También eso podría ser, ¿no? Del proyecto, Así de es. Wikiproyecto, ¿no? Así es, sí. Y bueno, Y que pues quienes sí, participen puedan generar su botón de que son colaboradores, ¿no? De aquí de Cochrane, ¿no? así es, sí, o sea, generar como estas badges o insignias que, bueno, pues permiten identificarnos como comunidad, y bueno, pues también le permiten mostrar al resto de los usuarios, que somos parte de una iniciativa, de un proyecto, y bueno, pues eso también, es en beneficio tanto del usuario, ustedes, como del proyecto Cochrane en Wikipedia, ¿no? Y la otra, pues es también, yo creo que vale la pena aquí también, si vemos wikipedistas tan experimentados, por ejemplo, también aquí como Luis, pues echarle un mensaje, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, y ellos están muy abiertos voy a dejar de compartir, bueno, igual les voy a compartir otro, el de usuario, él es el compañero que les digo que es bibliotecario. Bueno, él en su página de usuario tiene otras cosas que tienen que ver con su labor y función dentro de Wikipedia. Pero bueno, acá en su discusión tiene ya lo que es pues todos los artículos que él ha creado, cuáles ha borrado y demás. Digo, su perfil está más orientado a su función como bibliotecario dentro de Wikipedia, ¿no? Entonces, O sea, una mayor actividad de revisión por de, pares, básicamente, de la Wikipedia, ¿no? exactamente, sí, él así la tiene, ¿no? Y bueno, pues sí, creo que eso es lo que podríamos estar haciendo en esa. Dejo de compartir. Y sin lugar a dudas, sí, o sea, les digo, mientras más formación y capacitación recibamos y más apoyo por parte de uno de los capítulos, pues más fortalecido será el proyecto, ¿no? Es decir, para evitar que nos borren o para evitar pues este desánimo que a veces se da cuando nos borran una entrada o una edición. Y bueno, pues ellos obviamente también nos podrán compartir experiencias, por ejemplo, cuando queramos ya trabajar en la conformación de un editatón, llevar a cabo de un evento de mayor envergadura, pues ellos nos pueden apoyar con ello. Y bueno, también pues va en varias vías el apoyo, ¿no? En la formación, en la capacitación, en la difusión y en la promoción de los eventos, etcétera. Y bueno, y pues se crean vínculos y sinergias entre las distintas organizaciones, ¿no? Que creo, y perdón por el comentario, pero a veces es lo que sucede, ¿no? Yo ahorita que estoy viendo todo lo que venía haciendo Camila y demás, creo que fue precisamente eso lo que hizo falta, ¿no? O sea, ese vincularse propiamente con los capítulos para recibir este apoyo y este soporte de los capítulos en cada una de las regiones, sea México, Colombia, Ecuador, etcétera, para pues apoyarles, ¿no? O sea. Sí, que que no sea un esfuerzo nada más, como quien dice, de Cochrane, sino que es más bien un esfuerzo sinérgico de las comunidades de Wikipedia trabajando, ¿no? Al Así final, es. Wikipedia como una plataforma en común para todas las comunidades, ¿no? Sí, sin lugar a dudas.
esto que estamos visualizando, cuando ustedes ya tienen su usuario, podemos ver la opción de taller. Y aquí en taller, nosotros se convierte en nuestra zona de pruebas como tal, ¿no? Entonces, esta zona de pruebas que estamos viendo aquí de taller, nosotros podemos empezar a trabajar. Por ejemplo, aquí pongo insertar un párrafo y, no sé, pudiéramos empezar a escribir respecto al World Evidence-Based Health Care Day. Entonces, si se fijan, pues aquí todavía no le pongo el formato. Puedo, por ejemplo, aquí cambiarle a título. Ya queda convertido a título. Si quiero agregar una cita, por ejemplo, le damos clic aquí donde dice cita. Y aquí puedo poner de forma manual las citas o puedo poner un sitio web si así lo deseo. Entonces, por ejemplo, podemos meternos al sitio del evento, agregarlo como tal. Una Sí. práctica que recomiendo en esa cuando empiezan a editar una nueva entrada es buscar una entrada par en la cual se basen. O sea, por ejemplo, yo buscaría otro día o otra celebración como Día Mundial, buscaría cómo es su entrada en Wikipedia, buscaría la mejor o la que más me guste y en base a ella editaría mi propia entrada, ¿no? Eso ayuda bastante, ¿no? O sea, siempre que sea posible, busquen una entrada que ya existe en Wikipedia, más o menos relativa a la temática o la estructura. Por ejemplo, si van a realizar la biografía de un médico, de un personaje, pues busquen biografías de personajes y vean qué les gustaría tener de lo que ya tiene esa biografía en la biografía que están creando. Si están creando, pues esto, ¿no? Una entrada sobre la conmemoración de un día internacional, pues busquen una entrada sobre un día internacional y busquen qué les gustaría que su entrada que van a crear tuviera de lo que ya tiene la entrada existente, ¿no? Entonces sí hay que estar ahí como navegando en distintas entradas para poder tomarlas, ¿no? Estoy viendo a ver si encuentro alguna que nos pueda ayudar. Pero sí, definitivamente, como lo comento, ¿no? Un día. Porque, por ejemplo, aquí el Día Mundial contra el Cáncer de Mama no viene en la historia del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, No, sino de hecho se es una vincula a entrada, cáncer de mama, ¿no? exactamente, habría que crear el Día Mundial el Día contra el Cáncer de Mama, ¿no? La efeméride. Entonces, no sé, a lo mejor buscar ahí directamente en la... O a lo mejor no requiere de una página como tal, se podría incluir a lo mejor en el capítulo de medicina basada en evidencia, ¿no? Entonces metemos medicina basada en evidencia, nos manda medicina basada en la evidencia, y a lo mejor aquí podríamos agregar aquí una sección de un día, ¿no? Del Día Mundial de la Salud Basada en la Evidencia, y no requeriría, aquí la pregunta es la discusión, se crea una página, aquí nos tendremos que poner de acuerdo todos, y agregar aquí en la discusión, por ejemplo, vamos a poner aquí en discusión, y aquí en discusión, estamos viendo la discusión de este capítulo de medicina basada en la evidencia. Entonces voy a añadir un tema. Y aquí en añadir un tema voy a poner creación Exacto, muy bien. del... Sí, y aquí la discusión podrá ser, ¿saben qué? Si agréguenlo como una subentrada de esta entrada de la medicina basada en evidencia o agréguenlo como entrada nueva y vincúlenlo a esta entrada, ¿no? Entonces, pues ahí es donde se empiezan a dar las discusiones. voy a poner la cita. Por ejemplo, aquí voy a poner cita y... No, aquí enlace. Sitio web externa. Título de la página, o sea, sí. Enlace externo, insertar enlace. Y si quieres después buscas el Día Mundial de la Salud Mental, ese día sí tiene una entrada como tal, bueno, como para que puedan ver cuál es el orden y estructura. A mí me gusta, bueno, ahorita estuve buscando varias y me gusta esta entrada del Día Mundial de la Salud Mental porque te habla del contexto de la celebración, de la conmemoración. Te dejo compartir, Martín, si quieres. ¿Lo tienes? Okay. ¿Lo tienes abierta? Sí. Sí, Voy a dejar de compartir y nos van mostrando eso mientras yo voy escribiendo aquí mi discusión.
Vale, mientras Nessa está trabajando en la discusión, bueno, puede ser un ejemplo de entrada que tomemos como base para crear nuestra entrada del día de la evidencia médica, ¿no? Y bueno, vean aquí como el Día Mundial de la Salud, pues está la entrada dando el contexto de cuándo se conmemora, por qué se conmemora, a partir de qué fecha, qué organizaciones lo sustenta, etcétera. Tiene esta tabla donde dice, bueno, pues así, ficha, perdón, ficha es la palabra correcta, tipo, Día Internacional, primera organización, el 10 de octubre del 92, comenzó en el 94, fecha y motivo, trastorno mental, ¿no? Si yo aquí me voy a Día Internacional, pues voy a tener todas las entradas de días internacionales y así, ¿no? Está la conmemoración y, bueno, por ejemplo, no sé si este día que estamos conmemorando el día de hoy tenga además un tema. Entonces, por ejemplo, en este caso, para el Día de la Salud Mental, cada conmemoración en cada año tiene un tema, ¿no? Y vean aquí cómo, pues al menos hay una tabla con cada uno de los temas que conmemoran este día, ¿no? Y se podrían Este año fue la crear... infodemia. Ah, bueno, Infodemia. pues entonces, por ejemplo, pues se podría hacer esta tablita y vincular ese tema con además una entrada sobre infodemia, que a lo mejor aquí es lo que le hace falta a esta entrada del Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? O sea, por ejemplo, una entrada sobre depresión o vincularlo a la entrada de depresión, etcétera, ¿no? Y aquí están las referencias. Y bueno, les digo, esta pues está básica, pero digo, puede ser un ejemplo a lo que ustedes pueden tomar para el día. Vamos a todos los demás días internacionales y bueno, pues aquí hay varios y a lo mejor aquí podríamos estar navegando para ver uno que tenga mayor información y que nos sirva de referencia, ¿no? Por ahí había una pregunta. Ah, ok, el tema es infodemia, ¿de acuerdo? Día Mundial de la Radio, a ver, vamos a ver. Entonces, si se fijan, más o menos todos tienen esta estructura. Tienen su ficha o su tabla y tienen, en caso de que cada celebración tenga un tema, pues también la tabla con el tema, ¿no? Entonces, eso sería lo mínimo que deberíamos buscar desarrollar en nuestra entrada sobre la celebración, ¿de acuerdo? Aquí la pregunta en la discusión sería, entonces, ¿se crea una entrada como estas o se crea en Medicina Basada en Evidencias la sección de que se celebra ya el día del 20, ¿no? Así es. De octubre. Sí, podría Y ser. eso ya que la comunidad lo defina, ¿no? Y digo, puedes tú incluso trabajar en cualquiera de las dos y publicarla y ya que en la discusión alguien se sume y diga, pues adelante, pues ya se empieza a decidir. Si no, pues por el momento somos libres de crear entrada nueva o crearla como subentrada dentro de medicina basada en la evidencia. Por ejemplo, aquí yo puse, hola a todos, quisiera proponer la creación de una sección sobre el Día Mundial de la Salud basada en la evidencia, World Evidence-Based Healthcare Day, el cual se celebra el día 20 de octubre. Este día ha sido reconocido por organizaciones que abogan por la evidencia en el área de la salud. Y, por ejemplo, aquí yo puse, se encuentra Cochrane, y Cochrane le puedo poner una cita, le puedo poner aquí, y puedo poner colaboración, Cochrane, colaboración, Cochrane, para que quien lo vea, lo vincule al sitio que ya tenemos, y si lo escribiéramos en código, tendría que escribirse de esta manera, ¿sí? Con los paréntesis, ¿no? Así es. Y podemos previsualizar. Aquí, ya lo puse en la previsualización. Voy a poner también que es también Joanna Briggs, quien está promoviendo esto. Que bueno, principalmente han sido ellos. Entre otros. Ok, lo previsualizamos. ¿Sí lo escribí bien? Creo que sí, ¿no? Joanna Briggs sí es así.
Alguien que me pueda corregir del público. Y si no, ya le voy a poner publicar. Voy a publicar, nos va a pedir un captcha. Creo que lo escribí. Aquí está. Esto parece que es. Listo. Va a aparecer hasta abajo. Entonces, aquí ya ustedes... me faltó firmarlo, ¿no, Martín? Sí, Déjalo firmo. Hay que firmarlos aquí en esta sección con este botón. Sí está viendo mi pantalla, ¿verdad? sí. Ok, lo voy a firmar. Y aquí ya está firmado. No, pero se movió. Lo pusiste arriba, ajá. Lo puse arriba, sí es cierto. Dejen... Editar código y ya, y lo borras. Lo voy a mover de aquí, ¿no? Porque Lo aquí tienes Ajá. Vete a la última, después de... No, nada más quita... ok, ya, sí. Sí No, sería ese, ¿no? sí, así es, sí, desde el UTC, exacto. Tendría que quitar y Y tendría que poner mi firma aquí ahí. abajo, ¿no? Exacto. Y ponle visualización para que lo veas, a ver si está Ajá. correcto. Sí, ya quedó. Ok. Ya no afecté la de Nakaru. Acá. Y bueno, no sé, Nessa, si vamos a respetar las 2 horas, nos quedan 13 minutitos para no tampoco... Preguntas. Sí, vámonos a preguntas. Aquí ya vieron en vivo qué es lo que estamos haciendo. Y ya lo dejé. Entonces, esperemos aquí que alguien me responda de los usuarios, ¿no? Si alguien lo tiene suscrito, le llegará la alerta de que estoy haciendo cambios. Yo creo que Nakaru probablemente esté suscrito, entonces ya me escribirá. Mientras arranca el turno de preguntas, estaba pensando que, como bien ha dicho Necha, se está tratando de crear una comunidad, quizá sugeriría que todos los interesados hoy en quizá estar vinculados en esta iniciativa podían escribir en el chat su nombre, su correo electrónico y su país para tener un primer registro de personas interesadas que pudieran estar al tanto de nuevas iniciativas que se planteen de este proyecto que trata de generar comunidad y de ir avanzando. ¿Les parece eso? Sí, totalmente. Por ejemplo, a nosotros en nuestro dashboard de Wikiproyecto de Cochrane nos falta esta sección de los miembros que están participando, ¿no, Martín? Sí, era algo que le comentaba hoy a Nessa que me di cuenta de que, déjenles muestro otra página, si me permites compartir, Sí, Nessa. voy a dejar de compartir y de todos que vayan dejando en el chat sus datos y lo recuperarán la idea, el equipo, ¿no? sí, la idea es que Quizás... el proyecto de Crocan en Wikipedia tenga esta pestaña que dice participantes y conforme cada uno de ustedes vaya creando su usuario, su perfil, tengan un apartado que diga un botón que diga inscribir, firmando aquí y se vayan sumando y apareciendo aquí los participantes del proyecto Crocan en Wikipedia, ¿no? Simplemente vamos a agregar este apartado o, bueno, las compañeras que ya han estado trabajando en ello también lo podrían hacer para que, bueno, se creara este listado de participantes en donde pues viene el usuario y el día en que firmó o se signó como participante, ¿no? Es una manera también de visualizar dentro del proyecto quiénes serían los que están sumados o participando, ¿no? Y quiénes están activos y quiénes están inactivos, ¿no, Martín? También, ¿no?
También, digo, se pueden monitorear, o sea, las ediciones de cada uno de los usuarios. Digo, no hay que hacerlo en el sentido de evidenciar ni nada, habrá quien no esté muy No, pero hay quienes activo, demás. dicen, no me molesten, ¿no? Ya no estoy trabajando en este Bueno, proyecto, ¿no? también, ¿no? Puede ser por ahí, ¿no? Bueno, por ahí creo que ya empiezan a llegar los correos. No sé si luego los puedan recuperar de la grabación o si mejor hagan llegar un Google Forms o algo para tenerlos y luego Se podría copiar toda lo que es el chat, entonces para tenerlo, y lo que se me ocurre que se pudiera hacer es una base de datos. Una base de datos Creo Gonzalo lo puede hacer, ¿no? De la unidad de traducción estará Sí, registrando sí. todo esto, ¿no? Podemos, al final de la sesión, creo que podemos guardar el chat y que eso será pues un primer punto de partida para esa base de datos de la que hablas. Quisiera que pasáramos, aprovechando el tiempo, preguntas y respuestas sobre lo que les platicamos ahorita de experiencias, lo que ya vieron ahorita editando. La invitación es creen su cuenta, ¿no? Creo que es lo primero que tienen que hacer. Todos crear su cuenta de Wikipedia y pues que sepan que seguimos aquí personas como Martín, Camila, Natalie, todos los que estamos aquí, yo, quienes han participado, y si no, más gente del proyecto de Wikipedia Medicina, o sus capítulos locales, regionales por país, estaremos dispuestos pues a apoyarlos. Es una comunidad que está creciendo y que está buscando en este caso, pues fortalecerse, ¿no? Y fortalecer la Wikipedia, ¿no? Entonces, definitivamente creo que este es el inicio para que vaya a haber más talleres de formación de wikipedistas y que estemos experimentando y empecemos a tener nuestras reuniones también para establecer una agenda de cómo estaremos trabajando, ¿no, Gonzalo? Así es. Sí, si gustan, pues a lo mejor ya como proyectos 2022, generar una agenda de formación y capacitación exclusiva para la comunidad Crocan, porque creo que es muy importante un taller ya muy específico de edición, o sea, o participar en los que ya existen, o que ustedes mismos, en lo que se tiene un taller específico para ustedes, pues puedan consultar los distintos tutoriales que existen por parte de diferentes capítulos, ¿no? Por ejemplo, el capítulo de Wikimedia Argentina, por aquí les voy a compartir en el chat, tiene un portal con distintos recursos de autoformación y tutoriales sobre la edición en Wikipedia y igual algunos así unos fact checks de preguntas muy rápidas que también pueden ayudar. Digo, o sea, en la propia Wikipedia y en el Internet se pueden encontrar una gran cantidad de tutoriales y manuales y videos de cómo editar en Wikipedia, ¿no? Entonces, es muy fácil también la autogestión al respecto, ¿no? Y como les comentaba en un principio, al final de cuentas, pues la mejor experiencia es sentarse y dedicarle tiempo a editar, ¿no? Por ejemplo, en México, los que quieran participar, todos los jueves son Wikijueves de edición en Wikipedia, entonces se junta la comunidad, por ahí tienen creo que un foro, un chat en donde dicen, bueno, pues ahora vamos a editar todos los jueves y dicen, yo estoy editando esto, yo estoy editando aquello y demás, ¿no? Se podría incluso decidir o fijar un día a la semana o al mes para la comunidad Crocan y decir, bueno, este día al mes vamos a editar todos los compañeros de Crocan del capítulo estas entradas, ¿no? Y trabajar en ello, sin que necesariamente sea un editatón, simplemente, pues no sé, a las 9 de la noche nos citamos, yo agarro una entrada, la edito, las compartimos, cotorreamos, etcétera. Cuando la pandemia lo permitía, la gente en México, en Ciudad de México, que es donde están los mayores participantes del capítulo, pues se juntaban ahí en un barecito, y con las compus estaban echando chela, comiendo pizza y editando, ¿no? Entonces, también Wikipedia facilita o promueve este tipo de comunidad, ¿no? En lo presencial. Quisiera también darle, si veo que no, parece que no hay preguntas, todo el mundo está participando para apuntarse. Si hay alguien que tenga unas preguntas, puede levantar la mano, y si no, pues ya saben que vamos a seguir teniendo más espacios como este, y espacios donde estaremos generando eventos donde se fortalezca
la colaboración entre Wikipedia y Cochrane. Me gustaría dar la palabra a Santiago, si todavía estás aquí, no sé si puedas abrir tu micrófono y nos platiques sobre lo que están haciendo desde el Council de los Early Career. No sé si Santiago sigue todavía aquí. Hola, ¿qué tal? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal, Santiago? Gracias por la invitación y gracias por el tiempo de todos y la dedicación. Soy Santiago, estoy de Cochrane México, pero también soy miembro del Cochrane Council. Y pues me daba la tarea de estar escuchando pues varias actividades, entre esas actividades la reunión de hoy con la colaboración de Wikipedia y Cochrane. Y pues me gustaría ofrecer como un vínculo de acceso rápido, es decir, las ideas que se desarrollen en este proyecto que ustedes consideren que se pueden llevar a cabo o que se pueden generalizar o presentar al gobierno de Cochrane, pues podemos platicarlo, me pueden escribir un correo y pues nomás es eso, nomás es una invitación de acceso directo al Cochrane Governing Board. Ya me confundo entre los idiomas. Entonces, pues eso, nomás para que sepan que aquí estoy, mi nombre es Santiago, pues me pueden encontrar para que tengan mi correo y escribirme y podemos hacer una carta formal de petición de que alguno de estos proyectos se vuelva a Cochrane Internacional. Eso sería todo. Gracias, Netza. No, pues gracias a ti y gracias a todos los asistentes. No sé si Gonzalo quieras que se tome una fotografía de todos o algo así del evento para mandarlo a nuestros amigos de JBI. ¿Qué opinan? Vamos a ver si la cámara. podemos hacerlo, claro que sí. Conecten sus cámaras y haremos un pantallazo, si es que cabemos todos en la pantalla, porque creo que somos actualmente 50, hemos llegado a ser 60. Y han llegado a entrar hasta 74 personas. 74, fíjate qué éxito. Sí, sí. Eso Bueno, quiere decir aprovecho para comentar que sí que en la grabación también se graba el texto del chat, así que quedará registrado el nombre y los correos. Bueno, pues nada más que quienes están escribiendo están dando su consentimiento para aparecer en el mailing list, ¿no?, de Cochrane Iberoamericano. Y nada más aclararlo. Muchísimas gracias. Simplemente será, obviamente, para compartir con ustedes próximas iniciativas que se puedan realizar en torno a este tema. Entonces, como ya son las 6 de la tarde en España, horas diferentes que no llego a controlar en vuestros diferentes países, ¿no?, por la mañana en casi todos ellos, pues si os parece, vamos a despedir esta sesión dando las gracias pues a Camila, a Netza, a Martín, a todos los que habéis participado y asistido, y esperamos que, bueno, pues que esta primera sesión pues dé paso a otras más productivas y que seamos capaces de armar una comunidad que realmente pueda ser eficaz en la difusión de la evidencia Cochrane en la Wikipedia, que es sin duda, pues, no sé si la mejor plataforma para difundir la evidencia y llegar a toda la comunidad de habla hispana. Por mi parte nada más, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos de nuevo y hasta la próxima.